Vamos a seguir con nuestros siguientes ponentes. Rolando, muchísimas gracias por estar aquí. Rolando preside el nuevo curso, el grupo de nuevo curso de desarrollo en la UNAM. Es un seminario muy importante de reflexión y hoy tenía que presidirlo. Y entonces escogió y nos escogió. Entonces, muchas gracias. Que no se los digan allá. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es muy importante poder tener una visión tuya. Rolando es economista, soy de mérito de la UNAM, doctorado honoris causa de varias universidades. Tiene una carrera académica muy sólida que siempre ha sido un referente, pero además es un referente para todos nosotros en los aspectos de la política. Una persona referente obligado de la izquierda mexicana. Él también es fundador del Partido Socialista Unificado de México, como decía, fue diputado en su momento, y esto, pues, la reflexión de Rolando siempre en el ámbito de la política pública ha sido muy importante, y por eso es que tenerlo hoy aquí para unir. Pero además una cosa, por eso lo queremos tanto, sí se empezó a meter desde la economía a pensar y del desarrollo social a pensar en la sustentabilidad. Y entonces, por eso es que, ¿cómo la ves? Nosotros estamos claros de que estamos en el fin de etapas, que hay un nuevo orden que todavía no se ve, ni se tiene del todo claro para dónde va. Lo que sabemos es que el tipo de crecimiento que ha sido el característico de las últimas décadas es imposible que continúe por los impactos ambientales, también los sociales, que el estancamiento tampoco es evidentemente una solución en la medida de los impactos que también genera el tema social y el freno hacia el desarrollo indispensable para una sustentabilidad tanto de la infraestructura, la baja de los presupuestos, la pérdida de la prioridad en las agendas. Y entonces, has tú mencionado todo el tiempo la necesidad de hacer un cambio de rumbo del desarrollo, que sea un desarrollo con una lógica de igualdad y de sustentabilidad. Esto, ¿y cómo? Entonces, adelante, Rolando, por favor. Gracias. Ya, gracias, Julia. Buenos días a todos y muchas gracias a Ceiba, sus abnegados dirigentes y en general todos los miembros del grupo por haberme invitado y regalado unos minutos de paciencia. Yo cuando me enteré que estaría junto con Enrique Provencio, pues me olvidé de la economía y yo no voy a hablar de realidad de la economía, no quiero deprimirlos. Lo que sentimos algunos de la profesión, tanto en la academia como fuera de ella, es que hay una especie de negación también en el terreno de la economía, de negación oficial por parte del gobierno de la República, de quienes lo forman y en particular de quienes tienen la responsabilidad de la conducción de los asuntos públicos en la perspectiva en el contexto más bien de la economía nacional. ¿Por qué esta negación? No lo sé. Me imagino, como ustedes también, muchas cosas. Hay quienes llegan a decir que hay la negación oficial de la economía para dejarse de preocupar de ella. Es una especie de revival neoliberal, de confianza total en la capacidad regeneradora y transformadora de la economía cuando se le deja a su libre transcurrir. Es una cosa extraña, porque el gobierno actual pues, llega en medio de un movimiento expresamente antineoliberal. Y por lo menos en la economía lo que hace es aceptar y luego desplegar hasta el día de hoy
visiones, recuerdos, ilusiones que formaron el corpus de lo que llamamos y criticamos como neoliberalismo. Ahora, la diferencia entre otras es que aquel neoliberalismo podía reclamar el calificativo de neoliberalismo ilustrado. Después de todo, era un corpus de ideas y doctrinas inspirado en y guiado por grandes pensadores del mundo occidental. Y no estoy pensando en Milton Friedman, ¿no? Pero, sino en Hayek, ¿no? Y lo que tenemos aquí y ahora, pues es más bien un culto no dicho a la ignorancia. Y en un mundo tan convulso, pero tan interdependiente como es el que nos ha tocado vivir y sufrir, el no tener una idea ilustrada, una perspectiva de mediano y largo plazo de lo que puede ocurrir con esto que llamamos la economía, pues puede ser gravísimo no para quien sostiene esto y lo practica, no, sino para la sociedad en su conjunto. Vivimos, bueno, para cumplir con el cometido que nadie me asignó. Voy a hablar un minuto del tema económico. Vivimos bajo el signo del estancamiento. Y esto lo podemos decir hoy porque han pasado demasiados años viviendo bajo el signo del estancamiento. No una crisis ha habido y habrá, no. El estancamiento, es decir, el movimiento muy lento o de plano el no movimiento en las variables principales de lo que todos aquí y allá entendemos por economía. La expresión para mí más preocupante y grave de esta circunstancia que lleva más de 25 años, arrancó con el siglo, pero en realidad comenzó a darse desde 1982, entonces sí, con aquella gran crisis de la deuda. Es la información que nos da muy oportunamente y creo yo muy seria, rigurosamente, el INEGI. Es decir, una sociedad de 130, ya más, millones de habitantes, cuya mitad de trabajadores, 50 y tantos millones, vive por esto que se llama la informalidad. Pues está hablándonos de una sociedad dañada en sus tejidos fundamentales, los tejidos de la reproducción social, de la generación de cultura, de actitud ante los demás, etc. Yo creo que nunca habíamos, aquí Enrique me corregirá, nunca habíamos vivido una circunstancia como esta, en la que casi de manera automática el ritmo lentísimo de avance de la economía se trasladara a la sociedad por la vía del mal empleo. Pero eso es lo que está viviendo nuestra comunidad desde hace ya unos años, unos lustros, desde luego todo lo que llevamos del siglo. Y para algunos de los que habló Julia, afortunadamente muy poco, como yo, lo que viene de rebote todo el tiempo en estos años es los hijos de Sánchez. Aquel gran pionero, estudio, incluso luego muy criticado por los que saben y sabían, de Oscar Lewis, sobre cómo vive una comunidad, unas familias entonces hablábamos de marginados,
Bueno, esa pregunta, ¿cómo viven los marginados?, fue convertida en un libro, si no recuerdo mal, por Larisa, ¿no? Adler Lovnitz. Y bueno, a lo largo de lo que llevamos del siglo han incitado mucha investigación, mucha reflexión, cada vez más bien vestida por la excelente información con que contamos. Pero lo que resalta para mí, y creo que para ustedes, es la falta de una perspectiva estratégica en esta materia, que es la sociedad en su conjunto. Porque a diferencia de lo que aprendimos nosotros allá en los años 60, la pobreza, la marginación, si la quieren llamar así, la informalidad, tienen lugar, viven y se reproducen en las ciudades. Ya no son aquellos pobladores del sur, pobre de las montañas de Guerrero, o las no montañas, pero ya así llamadas montañas de Chiapas, etcétera. No, la pobreza tiene pies y se mueve y se ha movido hasta marcar al conjunto del territorio. Digamos, ya hoy no tiene ninguna, no es novedad hablar de los pequeños Haitís en Tijuana. Y tampoco es novedad hablar de las colonias establecidas allá por Río Bravo. Lidiar con todo este fenómeno multivariado desde la perspectiva metropolitana de la Ciudad de México se ha vuelto cada vez más complicado por la diversidad de expresiones que tiene la circunstancia, el fenómeno. En realidad no todos los días aparecen, y qué bueno, aportes al mejor conocimiento de los pobres, de la pobreza, les hemos asestado categorías. Yo a veces digo un poco cínicamente, para no deprimirnos demasiado, ¿no? Pero la verdad es que sigue aquí como un homenaje permanente a Tito Monterroso. Aquí sigue con nosotros, y la capacidad que tengamos como sociedad, y en particular como sociedad organizada en el Estado, me parece, el reto mayor que tiene estas generaciones. La que cumple 25, como muchos de ustedes, me dice Julia, y lo celebro, y los que nos agarramos de ella, pues para no sentirnos demasiado mal por la mañana. Yo preparé un breve texto con el apoyo de mi colaboradora Ana Galván, y creo mi colega Alejandro Gómez, y supongo que tendré tiempo de leerlo. Sí, sí. Pero para terminar esta improvisación, ¿no?, incitada por mis colegas que hablaban antes que yo, les diría que yo tengo en la agenda como primera asignatura no cursada, a pesar de lo mucho que hablamos y estudiamos o discutimos, ¿a dónde va eso que llamamos la globalización? Que es un proceso que fue muy acelerado, muy acentuado, de integración de economías y sociedades. O sea, para generar circunstancias de interdependencia, pues que de alguna manera podríamos decir se vivieron en el siglo XIX, pero con la advertencia de que en aquel siglo estaba marcado todavía por el colonialismo, lo que hablaba de otra interdependencia.
Hace unos años un economista que yo respeto mucho de Harvard, se llama Danny Rodrik, escribió un pequeño librito notable, pero al que no nadie hizo caso. Se preguntaba Dani si no ha ido demasiado lejos la globalización. Hablando, pues, había una especie de euforia globalista. Y los países, nosotros en particular, pues nos disputábamos la vanguardia en materia de liberación, no liberalización, abatimiento de las fronteras económicas, de las fronteras financieras, libertad en el movimiento de los capitales. Ese era el credo. Y nosotros lo recitamos con singular entusiasmo. Nosotros los mexicanos. Y nuestros gobernantes más. Si tuviera este entusiasmo, cauce o coto alguno. Al mismo tiempo que celebrábamos, entre comillas, este cambio, entre comillas, así se hablaba entonces de modelo. Ya nadie habla de modelo, afortunadamente. Es una barbaridad, pero en fin, es otra discusión. Descubrimos, digamos, entre comillas, en paralelo, descubrimos a la pobreza. Resultó que había muchos pobres. El presidente López Portillo los etiquetó como marginados, ¿no? Inventó aquella coordinación del plan de las zonas marginadas y grupos deprimidos, ¿no? Coflamar, que antecedió a varios intentos por diferentes perspectivas, Prospera, Solidaridad, etcétera, hasta llegar al nuevo siglo y encontrarnos con que, otra vez, como dije, la pobreza sigue aquí, los pobres siguen aquí y están aquí. Y no tenemos por ahora una buena agenda para encarar la circunstancia y superarla. Cuando todos, o casi todos, estamos inclinados a decir que se puede hacer, que hay con qué, que hay recursos, que hay talento, hay experiencia para encarar con éxito, sobre todo si hay paciencia, esta lacra, esta vergüenza nacional que es la pobreza y que ahora hasta The Economist, yo sé que eso no nos dice nada a ustedes, por fortuna. Pero cuando uno ve a Marx en la portada. Sí, sí. The Economist dice en su número anterior, ya no hay que empobrecer a los mexicanos. Fíjense. The Economist. Y luego pues, dedica un artículo a documentar el andar apenas por encima de un estancamiento de largo plazo. Repito, no olvidemos eso, ya lo dijeron desde el principio, en un contexto demográfico que se está llevando de corbata el famoso bono demográfico, porque esos jóvenes que nos entusiasmaron, que nos alentaron, no encuentran trabajo. Y yo sé que esto parece una suma elemental, ¿no? De primer grado, pero así está. Y quizás haya que hacer un esfuerzo por replantearnos la cuestión conceptualmente hablando y políticamente hablando. O bien, lo dicen algunos muy respetables pensadores, o más bien, como dijo John Gray, un filósofo inglés, se trató de un falso amanecer. Por un libro que, por cierto, recomiendo mucho, ya tiene
sus años, pero es un... 25. 25 años. Es un libro formidable. Y bueno, ahora Enrique nos dice, hay que mantener el dedo sobre el acento, sobre la necesidad de ideas clave, con además la sabiduría sufrida de este cuarto de siglo, de que podemos entrar a épocas todavía más oscuras que las que vivimos, quienes vivimos la gran crisis de la deuda y su secuela, y que pensar cuando se viven épocas oscuras no es fácil, porque uno tiende a confundirse. Y sin embargo, como él nos dice, pues lo que detectamos hoy es un relegamiento o una marginación de las ideas y lo que podríamos llamar la política ambiental que se ha ido conformando a lo largo de los años. Esto no es un dato más de la historia académica de México o del mundo. No, es un dato preocupante, porque, como ha dicho también Enrique, pues lo que se juega es un momento que puede ser el último existencial. ¿Qué quiere decir supongamos que viene una gran crisis ambiental? ¿Qué quiere decir la post-crisis ambiental? No lo estoy invitando a hacer ciencia ficción, ¿no? Pero desgraciadamente lo que vemos, lo que nos dicen los que saben, es que esto puede ocurrir. De un día para otro no, pero al calor de los días, las semanas y los meses y de la geografía puede ocurrir. Y así como ahora nos han obligado a asistir vía la tele y, claro, el internet y demás, maravillas, matanzas cotidianas, pues así podemos de repente una mañana encontrarnos con que estamos asistiendo a derrumbes, inundaciones, incendios sin control, falta de agua, etcétera. Ya no se necesita mucha imaginación, ¿no? Aquella ciencia ficción que nos alertaba sobre esto, pues pasó a retiro. Ahora estamos, me parece, frente a otras más ominosas perspectivas. En el texto recordamos que nuestra agenda, la agenda mexicana, los temas asociados a la ecología y la sustentabilidad ambiental llegaron tarde a nuestra agenda pública. Considérese que fue desde los primeros años 60 del siglo pasado, cuando a raíz de la publicación de La Primavera Silenciosa de la zoóloga norteamericana Rachel Carson, que empezó a gestarse un interés entre académicos e investigadores sobre los efectos nocivos que empezaban a tener el irracional, abusivo y extendido uso de pesticidas. Pronto se aúna a esta preocupación la que convocan unas prácticas industriales y tecnológicas que, sumadas al descontrolado aumento demográfico, dañaban directamente la salud de muchas comunidades humanas y el hábitat mismo. Luego, en los años 70, a iniciativa de las Naciones Unidas, 113 países firmaron la Declaración de Estocolmo en 1972, reconociendo pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la Tierra, niveles peligrosos de contaminación del agua, del aire, de la tierra y de los seres vivos, grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera, destrucción y agotamiento de recursos insustituibles.
Razones más que suficientes, nos decían, para que la protección y mejoramiento del medio ambiente sea una cuestión fundamental y un deber de todos los gobiernos. A la Declaración de Estocolmo le siguió la publicación y difusión de los límites del crecimiento, documento elaborado por el Club de Roma, una organización internacional que reunía a científicos y académicos, en los cuales, por cierto, que participaba don Víctor L. Urquidi. El club apuraba a tomar medidas para encauzar las consecuencias del crecimiento exponencial de la población que tenía lugar entonces. Entramos así, sin demasiadas mediaciones, al túnel de las palabras mayores, del que no hemos podido o querido salir. Entre nosotros, si bien es posible señalar la promulgación en 71 de la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental, entre las primeras medidas y acciones ambientales e institucionales, será propiamente hasta los años 90, 1994, cuando se crea una secretaría que integra las acciones que desde diferentes instancias se llevaban a cabo. Se crea la Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Se mejoran y amplían las capacidades tanto de la Procuraduría como del Instituto Nacional de Ecología y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. A las tareas encomendadas a la naciente dependencia ambiental se suman jóvenes académicos e investigadores inspirados por las enseñanzas y el ejemplo de nuestro querido y admirado doctor José Sarucán. Militantes ambientales y sindicalistas, quienes ya desde los tempranos años 80 formaban parte activa y propositiva de la llamada rama universitaria seccional de la UNAM, cuyo organismo de base de la Facultad de Ciencias del Partido Socialista Unificado de México, organizó el primer foro de ecología y recursos naturales. Y ahí tuve yo mi primer curso intensivo, debido a la profesora Julia Carabias y sus abnegados colegas. El foro tenía la intención de elaborar un programa nacional de alternativa sobre la problemática ecológica y la utilización de los recursos naturales, una preocupación poco común en y entre las organizaciones político-partidistas de aquel entonces. En la perspectiva de un nuevo desarrollo material de la sociedad, se dijo en la inauguración del foro, creo que lo dije yo, cómo encarar esta vasta, no nueva, pero sí novedosa problemática que se resume en el término ecología. Cómo ubicar el tema ecológico en el movimiento político y social de masas. ¿Cuál es, en fin, la relación entre crisis ecológica y crisis capitalista? Entre aquellos jóvenes universitarios, entusiastas militantes y organizadores estaban, a riesgo de dejar fuera varios nombres, Regina García Crespo, Víctor Manuel Toledo, Germán González, Jorge Hernández, Daniel Sizumbo, José Trueba Dávalos, Fernando Ortiz Monasterio y Julia Carabias, quien ha sido una de las figuras centrales del México del desarrollo sustentable, del desarrollo sustentable, la conservación de las especies, la generación de selvas tropicales, la conservación, manejo y restauración de ecosistemas tropicales. Parte de las innumerables tareas de la maestra Julia Carabias, bióloga de profesión, pedagoga ambientalista de corazón y doctora honoris causa por nuestra UNAM, han estado coordinadora del país, programa de aprovechamiento integral de recursos naturales en áreas de subsistencia, presidenta del Instituto, primera titular de la Semarnat, así como sus trabajos y empeños en la montaña guerrerense, en Alcozauca, primer municipio socialista mexicano encabezado por el líder magisterial comunista Otón Salazar, y en los Altos de Chiapas, a través del programa de conservación y manejo de ecosistemas naturales, y desde luego su entusiasta y decidido impulso por crear el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente
cuyo primer cuarto de siglo celebramos hoy. Ceiba se ha caracterizado por sus planteamientos claros y rigurosamente sustentados en torno a la política ambiental y la sustentabilidad del desarrollo, por su militante defensa del tema ambiental, su incansable labor pedagógica y educativa. Ha sabido vincular el cuidado del medio ambiente con la cuestión social y los interminables laberintos económicos y sus crisis. Una de las referencias imprescindibles si de desarrollo sustentable se trata. Ceiba ha sido un constante centro generador de conocimiento y de propuestas. Ahí tenemos sus planteamientos en torno a las áreas protegidas, a los corredores biológicos, a la protección de la biodiversidad, a una transición energética limpia. No creo exagerar si digo que Ceiba sigue siendo, principal promotor de una conciencia cívica y nacional de la conservación, desde una postura cultural y científica ajena al ambientalismo superficial o al diseño amarillista y escandaloso de algunas campañas publicitarias. Sus comprometidos, asociados y militantes han sido audaces para vincular teoría y práctica, ciencia, conocimientos y destrezas para insistir en la centralidad de la política de conservación de animales y plantas, del uso racional de los recursos naturales y enfatizando los efectos negativos imbricados en el cambio climático y la insuficiente respuesta institucional. La mejor manera de celebrar este primer cuarto de siglo de Ceiba es pugnar porque la política ambiental, pública, social y privada, tenga un lugar prioritario de alto nivel dentro de la jerarquía política nacional, con apoyos gubernamentales y estatales claros en términos legales, administrativos y financieros, que abandone todo letargo y adquiera el papel central que le corresponde en la agenda de un desarrollo sustentable. No me queda más que brindar por una larga vida de Ceiba, con sus incansables intervenciones en pro de una conciencia mexicana, por un desarrollo congruente con los reclamos de respeto y cuidado de que nos hace partícipes a diario las 1001 convocatorias a asumir nuestra inseparable pertenencia al orden mayor de la naturaleza. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Fernando, por tus reflexiones y por echarnos porras en Ceiba, porque realmente creo que las tareas son cada vez más complejas. Creo que el no perdamos de vista este panorama que nos ha planteado en la vida económica, social de nuestro país, que no puede resolverse si no tenemos un medio ambiente sano. Y eso lo tenemos muy claro. Por eso es que pues, ha sido siempre nuestra orientación principal. Pobreza no se va a superar sin medio ambiente sano.